regenerativa para que tengas una mejor calidad de vida. Adelante, Dr. William Ruiz Vale. Muy buenos días, Puerto Rico. Qué hermoso día ha hecho el Señor. Este es el día que ha hecho el Señor, día de alegría, día de gozo. Muy buenos días a toda nuestra audiencia que está levantada temprano en la mañana. Buenos días a las personas que nos sintonizan a través del Facebook Live de Nueva Vida. Es un honor, siempre es un privilegio estar entre ustedes, compartir todas las cosas que el Señor nos da. Desde anoche, mientras estábamos dando una clase al programa doctoral de farmacia, discutiendo muchas cosas de medicina funcional, regenerativa y antienvejecimiento, ya fluían las ideas para el programa de esta mañana. Saludamos a toda la gente maravillosa de la Universidad de Nova, Southeastern University, con sus bases en Fort Lauderdale. Allí tenemos mucha gente muy querida, estudiantes que trastoca nuestra oficina para el aprendizaje, para el desarrollo. Siempre queremos dejar un buen legado a todas las personas, que en algún día vamos a ser personas que vamos a estar retiradas, ¿no? Y es importante que cada uno de nosotros, y no sé para quién es esta palabra hermosa, deje un legado en la vida. No todo es para usted, no es todo para satisfacer nuestras necesidades personales. Saludos, Desma, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Buenos días, Yanira. Buenos días, bendiciones para ambos, bienvenidos. Igual. Es un honor siempre compartir esta tríada de personas aquí en este programa los sábados, temprano en la mañana. Digo, ni tan temprano porque ya a las 9 no es tan temprano, pero para aquellos que dicen el sábado es para descansar un par de horitas, todavía a las 9 de la mañana es temprano. Para ti también te saludamos. Saludamos a todos los pastores, a todos los ministros, a todas las iglesias que se han dado cita en la programación nuestra del Dr. Ruiz Vale a través de las dos intervenciones que tenemos en Nueva Vida, los martes en ruta, entre 6:30 y 8:30, eso depende de cómo se configura el programa. Muchas de las personas nos han respaldado, nos escriben, le damos las gracias. Siempre es un honor y queremos siempre darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesús, porque la gente dice, wow, que mucho usted sabe, wow, qué tremendo todo esto. Y dicen, miren, no, soy un chico de campo, del barrio Palos Blancos de Corozal, del centro de la isla, y el Señor tuvo a bien llamarme a la salud, no a bendecir a tanta gente. Y cada día que pasa en este lugar, en estas ondas radiales, y en mi oficina se cumple esa palabra profética donde el Señor una vez dijo, tocará a las personas de otra manera. No necesariamente se toca a la gente siendo pastor, o siendo ministro, o siendo diácono. Yo quiero que usted entienda que hay otras misiones, hay otros ministerios que Dios quiere sino que quiere enviar, a cada una de las personas. Quizás usted es un buen administrador, quizás usted es un buen secretario, quizás usted trabaja el ornamento y la limpieza con excelencia. Pues ese es tu llamado, ¿no? Me tocó a mí hablar de salud, me tocó a mí ministrar al pueblo sobre la mayordomía del cuerpo, y estamos muy contentos de así hacerlo. Les recuerdo que estamos en el teléfono 423-2424, el señor Fabio Miranda, uno de nuestros empleados que trabaja maravillosamente bien, es mi amigo personal, una persona maravillosa, está allí para atenderle, tiene una personalidad muy ecuánime, muy pausada, un poco diferente a la mía, ¿verdad? Yo soy tipo A, yo soy de los que mando y voy. Allí está Fabio, que es más tranquilo, más pausado. Tenemos a Sonia, la secretaria, tenemos a Yohaira, que es nuestra enfermera. Tenemos a Yara por allí, la asistente de la secretaria. Tenemos a ¿quién más por allí? Anet de Jesús, que siempre, si no está a nivel internacional, porque es una de nuestras enfermeras que se nos va a cada rato. Ya anoche me estaba hablando de otra de estas cuestiones que la invitan, ¿no? Sí. A salir, y tiene otro nuevo reto, y la bendecimos y la cubrimos en el nombre de Jesús. Saludamos por aquí a toda la gente que ya se está conectando, y le pedimos, ¿verdad?, que comparta esta información con otras personas. Saludamos a la gente desde Costa Rica, que nos están escribiendo, y por aquí en Puerto Rico, a Aguadilla, Carolina, y San Juan. Bueno, por ahí sigue la gente saludando, así que nuestros saludos para todos ustedes. Y bueno, ya el doctor va a comenzar a hablar
del tema que tiene para hoy. Seguimos hablando de cómo podemos influenciar nuestro cuerpo metabólicamente hablando desde la perspectiva intravenosa, que son los famosos sueros. Así Doctor, discúlpeme un segundo, por Ajá, aquí una paciente le envía saludos, dice que las atendieron muy bien ayer en la oficina, así que para esa gente que estuvo por allí en esta semana, ¿verdad? Claro. Les bendecimos y les enviamos nuestro abrazo desde aquí. Siempre le decimos a todos nuestros pacientes que codiciamos sus oraciones. Recuerden que, y no lo digo yo, lo están diciendo las pacientes que llegan allí, doctor, es que en su oficina se respira paz. Y claro, porque lo primero que hacemos es darle la bienvenida al Señor, al Espíritu Santo a aquel lugar. Claro, lo hacemos bien profesional. Usted ve que cuando vamos a hacer un procedimiento, la medicina pues la ponemos en el lugar en que va, los procedimientos se dan. No, obviamente no es una iglesia, es una oficina médica, pero sabemos que somos alma, cuerpo y espíritu, y sabemos que parte de la sanidad en el ser humano está íntimamente vinculada a la sanidad interior, a tus emociones, a tu psique. Y yo creo que el medio ambiente el cual nosotros practicamos la medicina debe ser un ambiente que espiritualmente esté a tono con lo que vamos a hacer físicamente. O sea, el espíritu no está desarticulado de la materia, de lo que somos. Por eso es que somos alma, cuerpo y espíritu, porque el Señor así, en esa configuración, en el momento en que creó a Adán y a Eva, lo hizo de esa manera. Y tenemos que buscar ese balance entre estas tres áreas de nuestra vida que son tan importantes. Continuamos con los sueros intravenosos porque siguen llegando los pacientes a la oficina y siguen dando mucho de qué hacer al doctor Ruiz en términos de seguir leyendo y trabajar la estructura del aprendizaje. Recuerde que este programa es bien educacional, le podemos respaldar en cuanto a su salud. No necesariamente usted tiene que estar en mi oficina, quiero clarificar eso. Sabemos que este tiempo de los sábados es un tiempo de administración de salud, de mayordomía del cuerpo, ¿no? De saber entender las cosas que nos afectan a nuestro físico, porque la palabra de Dios es clara, Yanira, y dice que el pueblo perece ¿por qué? Por falta de conocimiento. O sea, tú te enfermas porque enfermarte es una manera de perecer hasta cierto punto, porque va a llegar el punto en que si esa enfermedad es devastadora, puedes morir. El paciente o la persona o el pueblo o la gente perece por falta de conocimiento. Y la misión de este programa es darte las herramientas que tú necesitas para una buena mayordomía del cuerpo. Así que sigue con tu tacita de café, ya yo me la tomé esta mañana, sigue ahí compartiendo con tu familia, sentadito en tu sofá, o en tu cama, o en el carro, no sé, doquiera estés, disfruta de este tiempo de aprendizaje. Y si estás en tu escritorio, por supuesto, ¿verdad, Yanira? Que saque su libretita, su lapicito. Libretita en mano. Escriba para cuando usted termine el programa, obviamente le doy el permiso. Vaya a las plataformas de internet y busque la información correspondiente de todo lo que le estamos hablando y verá que todo lo que estamos diciendo tiene su lugar y tiene su veracidad. ¿Por qué la terapia intravenosa vuelve a repetirse esta pregunta en mi oficina? Y a veces yo pienso que ya terminé con el tema. Es que se nos olvidan que se siguen añadiendo más y más personas a la audiencia y hay personas que no han tocado temas anteriores, porque obviamente se incorporan, son nuevos oyentes, ¿no? Y doctor, yo creo que también la gente en general como que no la ha agarrado, ¿verdad? Lo beneficioso y lo disponible que está la terapia intravenosa para todos nosotros hoy día. Y quiero testificarle, anoche estuvimos, nuestro último paciente, como siempre, bendito, el pobre Jonathan ya está trillado en el programa nuestro. Jonathan sigue estando todas las semanas como paciente fijo. Y como Jonathan dijo, testifícalo y dilo, y hay hasta unas fotos tenemos de él en la oficina. Jonathan trastoca la salud en el sentido de su condición gastrointestinal y por ahí quiero empezar. Ya empezamos a tratar a otro nivel a Jonathan, ya lo estamos llevando a terapia de aminoácidos, que son los bloques. La materia prima de una casa son los bloques para levantar las paredes, ¿verdad que sí? El cemento, pues. El aminoácido, que es una molécula muy particular, son los bloques de las proteínas, de los músculos.
del sistema de defensa a nivel inmunológico, de la capacidad de competencia bioquímica celular. Es importante el aminoácido o las proteínas, que las proteínas vienen por consecuencia de la unión de muchos aminoácidos. Una iglesia se constituye iglesia por la unión de sus miembros y cada persona es iglesia en el sentido de que usted pertenece a una comunidad. Los aminoácidos, que son muchos, son sobre 20 de ellos. Hay esenciales y aminoácidos no esenciales. Y los no esenciales son aquellos que su cuerpo puede producir. Pero hay otros que usted necesita ingerirlos, necesita consumirlos. Y cuando usted lo consume, obviamente su cuerpo se mantiene saludable. Pero ¿y qué de aquellas personas que tienen dificultades gastrointestinales para absorber nutrientes de alta eficiencia como son los aminoácidos? Esos pacientes pues van a confrontar dificultad. Son los pacientes de Crohn's, los pacientes de colitis ulcerativa, los pacientes de gastritis, los pacientes de, en inglés se llama leaky gut syndrome, que sería en todo caso un síndrome de liqueo a nivel gastrointestinal, que no es otra cosa que romperse esa barrera entre todo lo que es tu cuerpo y el sistema gastrointestinal, y automáticamente usted comienza a desarrollar un ataque contra los mismos nutrientes, muchos de ellos que se parecen a su cuerpo. Entonces desarrolla anticuerpos y usted tiene muchas enfermedades autoinmunes. Yo creo que yo le di ahí un resumen de todo lo que es básicamente medicina funcional desde la perspectiva gastrointestinal. Y ese es el resumen para que usted pueda como que agarrar algo. ¿A qué me refiero? Que usted va a tener deficiencias nutricionales a lo largo de su vida, porque el sistema gastrointestinal se enferma, deteriora, se afecta y necesitamos darle un descanso. De ahí la necesidad de la terapia intervencional de lo que es los sueros. ¿Por qué? Porque es un suero, es una vía intravenosa. Usted prácticamente entra dentro de una vena y usted comienza a enviar nutrientes a todo su sistema circulatorio, y este lo distribuye a través de los órganos. Ayer comenzamos a subir una dosis muy particular de aminoácidos en Jonathan. Se supone que fueran 10 mililitros y le fue tan y tan bien que subimos la dosis a 15 mililitros y le fue espectacularmente bien. Estamos tratando de llevarlo a un balance bioquímico casi perfecto, en el sentido de llevarlo a las 180 y tantas, 190 y tantas libras que él tenía cuando él tenía masa muscular de aquel nivel antes del huracán María, que fue cuando él incursionó con el diagnóstico de Crohn's. Así que cuando trabajamos vía intravenosa, ¿qué hacemos? Obviamente vemos un paciente. Si usted me pregunta, ¿pues qué tengo que hacer para hacer eso? Bueno, en primer lugar, obviamente llamar a la oficina, hacer su consulta, y tiene que llamar al 423-2424 para entonces concertar esa cita para yo determinar qué tipo de terapia usted necesita. En este momento histórico, tengo que hablar de este momento histórico de Puerto Rico y del mundo. Obviamente, ¿qué es lo más que estamos trabajando? Si usted ve algunos de los programas de este país, han resaltado varios aspectos y yo los voy a volver a mencionar, no porque quiero mencionar el programa, sino porque es parte de la literatura médica que está dándonos luz y arrojando luz para poder mantener la salud. Hemos hablado de vitamina C. Le estamos diciendo a nuestros pacientes que consuman vitamina C, porque la vitamina C es clave en muchos procesos bioquímicos. Usted la debe utilizar porque obviamente no solamente ayuda en procesos bioquímicos para tener un buen alcance en términos de su sistema inmunológico, sino que mucha gente, por decir algo que yo sé que a las mujeres les interesa, aquellos que consumen buenas cantidades de vitamina C, la piel obviamente es más lozana. Y si no lo va a hacer por su salud y lo quiere hacer por su piel, pues hágalo. Mantenga unos niveles adecuados de vitamina C. No lo hago como materia de crítica, sino materia de prevención.
Muchas veces creemos que porque todos los productos que compramos, alimentos, dice vitamina C, pues ya con eso nosotros tenemos. La realidad es que no, y les explico por qué. Cuando usted lee bien, porque a veces hay que leer entre líneas, dice hecho con 100% vitamina C, lo que quizás no explica a profundidad el producto es que el proceso de manufactura puede bajar el porcentaje biodisponible para usted de la vitamina C. Se hizo con 100%, pero quizás la biodisponibilidad, eso significa la disponibilidad del nutriente a su cuerpo, no es el 100%. Sería, qué sé yo, un 30, un 40, un 50, dependiendo de cómo se procesó ese alimento, el proceso de manufactura, una serie de químicos aditivos para preservarlos podría estar interactuando y obviamente pues la efectividad del 100% de ese supuesto nutriente que tiene eso puede bajarnos un poco más. Y siempre le he dicho, no, porque este jugo es 100% natural. Y yo le digo a mi paciente, 100% natural va a ser que usted vaya al palo, agarre la china, la monde y comienza a comerse. Eso es natural. Eso es 100% natural. Porque no todo lo natural alimenta. Y me dice, ¿por qué usted dice eso? Pues porque hay hongos que se cultivan y tienen veneno. Y esos hongos son naturales, pero si usted se lo come se va a envenenar, se va a morir. Así que es natural, en la naturaleza hay serpientes que tienen veneno como parte de su defensa para cazar sus presas. Está en la naturaleza, es natural, pero no es efectivo para usted. Así que no todo lo que está en la naturaleza es algo que sea beneficioso para su salud. Así que 100% natural, efectivo para usted. Hay muchas cosas en la naturaleza que no nos hacen bien y no los necesitamos en nuestro cuerpo. O sea, la biología nuestra tiene una serie de exigencias y nosotros queremos cumplir con esas exigencias para que usted viva más, viva mejor y obviamente sea una persona consciente de su mayordomía del tiempo. Bueno, por aquí queremos repetir el número de teléfono, ¿verdad? La gente lo está solicitando a través del Facebook, 787-423-2424. Correcto. Y como le decía por aquí alguien que nos escribía, ténganos un poco de paciencia, ¿verdad? Porque tenemos un alto volumen de llamadas y, ¿verdad? Aunque quisiéramos contestarlas todas, pues a veces no nos alcanza, ¿verdad? Porque son muchas llamadas. Así que ténganos un poco de paciencia. Sí, así es. Estamos ubicados en el pueblo de Dorado y allí hay un individuo que tiene un corazón muy grande, dispuesto a orientarle. Por aquí nos hacen muchas preguntas, así que haga una... Y les recuerdo que el personal no es médico, o sea, Fabio es administrador, la secretaria, la enfermera tiene un conocimiento limitado. O sea, a veces estamos haciendo preguntas. Sí, que dentro de sus limitaciones ellos tratan de orientarle. Correcto. Lo que mejor. Le pertenecen al doctor. Sí, por eso también les invitamos a que usted haga una cita. Correcto. Porque cada caso es un caso individual, ¿verdad? Y como bien dijo el doctor, las personas que le están orientando no son precisamente los médicos, así que son los administrativos que están tomando las llamadas para citas o para información de los suplementos que nos están pidiendo también y otras. Que también tengan paciencia porque por la situación de la pandemia estoy recomendando productos y me dice, pues démelo. Y dice, ay, van de la secretaria y se acabó. Y ya estamos tratando de pelear esa batalla para que usted los tenga allí. Sí, así que ténganos paciencia. Sepa que a través del 423, con un texto, 423-2424, déjenos el texto y créame que le van a devolver la llamada en cuanto a suplemento, en cuanto a citas. Ténganos un poquito de calma, ¿verdad? Porque nuestra vida ha cambiado en general y entonces, como dice el doctor, se han acabado los suplementos, ¿verdad? La limitación en la oficina ahora todavía es más exigente, así que ténganos paciencia, pero como quiera le van a devolver la llamada. Y el mundo ha cambiado, ya Sí, en casa tenemos ya un jovencito que está en escuela superior, pero está virtual. Y ahora todo es virtual. Antes usted resolvía con una llamada telefónica. Ya el mundo es tan complicado que ya no es así. Y le invito a ir evolucionando con el mundo. Por favor, es más fácil un texto. Texte, diga, hola,
soy William Ruiz, por decir un nombre, estoy interesado en una consulta. Favor llamar y usted escriba su numerito ahí. Es mucho más fácil porque si usted deja un mensaje, hay que esperar que le toque a usted el mensaje, escucharlo, escribirlo en un papel, tenerlo en el tintero, terminar el trabajo de las llamadas para entonces llamarle. Si yo leo en el momento su texto o el administrador lo lee, inmediatamente toca ese número y le llama. Es mucho más fácil. Y entonces le atendemos con mayor rapidez y eficiencia. Así es. Así que les recordamos el número para que envíe un texto 787-423-2424. Me preguntaron qué yo hago en la oficina, así que voy a dar en este tiempo. Yo le preguntaría qué usted no hace en la oficina. Dormir. Allí no se duerme. Allí no dormimos. Allí siempre tenemos algo que hacer. Porque hay mucho trabajo allí en la oficina. Sí. Entonces es una oficina que no parece que está haciendo nada. Doctor, los que duermen son los que tienen la terapia. Los que tienen la terapia, esos son los que duermen. Sí, ellos van, tienen una almohadita, Descansan. tienen una sabanita y de momento pues tú oyes pues algunos que otros ronquiditos y dices, ay, qué bendición. Se relajan. Sí, yo ya a veces los envidio. Les tengo envidia santa. ¿Qué hacemos allí? El doctor Ruiz es ginecólogo obstetra de pila por los pasados 25 años, desde el 1997. En el 2006, el doctor Ruiz se dio la tarea de trabajar medicina regenerativa funcional y antienvejecimiento. Cogimos los cursos desde el 2006 hasta el 2009 y estamos practicando medicina funcional antienvejecimiento, por supuesto, desde el año 2009 hasta ahora 2020. ¿Cuáles son los temas que usualmente trabajamos? Obviamente vemos embarazada los martes, es el día que tenemos dispuesto para ella. Lunes y jueves vemos todo lo que es ginecología y los viernes y los sábados estamos trabajando medicina metabólica, funcional y antienvejecimiento. Y aquellos que escuchan bien atentos dicen, doctor, usted dejó los miércoles afuera. Porque los miércoles no estamos en la oficina, estamos en sala de operaciones en el aspecto quirúrgico, porque todo ginecólogo obstetra tiene un aspecto quirúrgico de hacer o raspes, o biopsias, o tiene que sacar útero, tiene que sacar fibromas o liberar quistes. La parte quirúrgica pues la tenemos los miércoles. Así que hacemos todas esas cositas, por eso es que le decimos que tenga un poco de paciencia en lo que estamos haciendo. En cuanto a los sueros, sí, hay días que se da suero toda la semana, dependiendo del tipo de paciente que es, especialmente el paciente recurrente, el que ya tiene una terapia. ¿Qué hacen los sueros? Y cierro con esto porque es lo que la gente ha querido escuchar. Los sueros lo que hacen es lo siguiente, pero doctor, eso yo me lo puedo comer, eso yo me lo puedo tomar. Por alguna razón que difícilmente puedo explicar en 5 o 7 minutos, el sistema gastrointestinal tiene sus limitaciones. Y a veces necesitamos, por decir algo, una megadosis de vitamina C, una dosis más alta de lo que usted consume. ¿Pero por qué, doctor? Porque obviamente hay lo que se llama un ataque fisiológico de radicales libres tóxicos que ocurre en su cuerpo y usted necesita antioxidantes y la vitamina C funge como antioxidante en ese momento. O usted la tiene deficiente y tiene, por decir, ácido fólico deficiente y el ácido fólico o los complejos B, por decir alguna otra vitamina, son importantes en procesos metabólicos químicos. Me testificaba Anet de Jesús que en estos días tuvimos que darle un suero a su hija que se sentía cansada, agotada, incapaz de continuar siendo la mujer que ella es. Y obviamente Anet pues recomendó un suero multivitamínico y no hizo más que tomar su suero multivitamínico y su cuerpo literalmente despertó. Tenemos otro testimonio de una persona que obviamente estaba en una celebración y en su celebración se les pasaron las copas y estaba metabólicamente alterada con náuseas, con vómitos, no podía tolerar el día. Dice, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me pasó? Automáticamente le dimos un suero multivitamínico, hizo facto, fue aquello. Aquello fue en el momento, o sea, media hora después era otra persona y yo le estoy recomendando, pues vete, descansa un tiempo, descansa. Dice, no, doctor, no puedo descansar. Ya revivió. Ya reviví, tengo una cita, tengo un compromiso, tengo un almuerzo, tengo que ir a discutir una serie de temas, yo no puedo detener mi vida. Y dice, ¿en serio que usted se va a trabajar? Y dice, sí, me siento muy bien.
Y ocurre con las embarazadas que están con náusea y con vómitos, el famoso diagnóstico de hiperemesis gravidarum, que tan pronto le empezamos el cóctel de multivitamínico, se le quita. Ay, qué bien. Y es la octava maravilla del mundo. Esa es mi experiencia, yo tengo la mía hoy. Yo creo que dentro de las realidades que hemos estado viviendo en los últimos meses, ¿verdad? La gente debe saber que hay alternativas disponibles al alcance de su mano. Alternativas muy beneficiosas y atrévase a utilizarlas con total confianza, ¿verdad? Hemos estado hablando sábado tras sábado de los beneficios que puede tener una persona común y corriente, ¿verdad? Ya, no estamos hablando de condiciones crónicas. Estamos diciendo, y como discutíamos en ruta en estos días, y si no lo escuchó, yo le invito. El martes pasado estuvimos a las 8:30 de la mañana hablando de melatonina, que la gente dice, ay, sí, esa es la hormona del sueño, yo he tomado eso y eso no sirve, eso no funciona, como me dijo una gran amiga mía. Y yo le dije, yo creo que necesitamos retomar el tema y discutirlo. Y le dijimos, no, la estás utilizando en la dosis equivocada. Y luego de optimizar la dosis, por eso es tan importante la consulta con el médico. Usted sentarse y discutir con él. Porque a veces los pacientes jugamos a ser médicos, y digo jugamos porque a veces de otras especialidades dicen, sí, yo soy médico, vamos a hacer esto. Y me doy cuenta que no. Y el conocimiento, uno cuando escucha, como es la gente que dice que usted explica las cosas tan fácilmente, todo lo que ciencia lo explica, que todo el mundo lo puede entender. Entonces, tratamos. Cuando uno tiene conocimiento, yo era una de las que estaba en ese grupo, y obviamente escuchar y atreverme a dar la terapia, obviamente yo he sentido, ¿verdad?, mi cuerpo cansado. Oye, las realidades que estamos viviendo no solamente se cansa a uno físicamente, sino también emocional, y el cambio dramático que uno recibe a través del suero de multivitaminas es una cosa bien beneficiosa que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y es de recomendar a todo el mundo porque ya pasamos por un proceso clave que la gente pierde de perspectiva y desconoce, que se llama somatizar. Cuando somatizamos es que usted lleva las emociones, las crisis emocionales al cuerpo. Su cuerpo se enferma. ¿Quién no está en crisis emocional en este momento de la pandemia? Donde estamos viviendo momentos adversos. Claro, hasta el doctor Ruiz siente ese peso. Doctor Ruiz se pone un suero semanal. Yo lo necesito semanal para poder ayudarte a ti, ayudar a mi familia, ayudar a cada detalle en el mismo hospital, trabajar, porque es Créame fuerte. que el doctor todo lo que recomienda, él primero lo usa. Sí. Primero él lo usa. Siempre hay una excepción, ¿verdad? Es el estrógeno, porque no queremos estrógeno en nuestro cuerpo. Yo lo veo todas las semanas cuando él se aplica su terapia. Y en casa eso es como, lo esperamos con mucho gusto las infusiones, porque la verdad es casi religión. Tienen un beneficio dramático. Así que les animamos a que escriba 787-423-2424. Queremos cerrar el programa diciéndote, mira, hay alternativas, úsalas, comunícate con Fabio Miranda al 423-2424. Estamos para ti. Este segmento siempre es educativo. Utiliza melatonina, vitamina D, vitamina C, todas esas cosas que has escuchado. Y si no sabes cuáles son las dosis, vuelve a los programas, búscalo y compártelos con personas que lo necesitan. Ya sabemos, ayer yo empecé la primera terapia de 30 miligramos de melatoninas, es hasta 40 para los profesionales de la salud, y dormí un montón. Fue maravilloso. Descansó. Sí, porque ayuda, y les recuerdo que melatonina no solamente es para el sueño, es antioxidante, es antienvejecimiento, es inmunomoduladora y trabaja de forma espectacular, y lo estamos utilizando con los sueros y está ayudando a nuestros pacientes. Por eso le decimos que tome su libretita, tome nota, porque es importante obtener la información correcta. A veces nos ponemos a estar buscando en la internet y comenzamos a somatizar. Así es. Entonces nos preocupamos, y aquí está la alternativa todos los sábados a las 9 de la mañana. Así doctor. que edúquese, trabaje esto con todos sus compañeros, su familia. Dele compartir a todo esto, y los espero el próximo sábado a esta misma hora, 9 de la mañana. Gracias por habernos acompañado.
Si desea más información sobre el tema discutido hoy con el Dr. William Ruiz Vale, puede comunicarse al 787-423-2424. 423